Hola amigos, ¿qué tal? Volvemos al espacio de entrevistas de Plaza Tomada. Bueno, acá hacemos guariques, humor, aventuras. No se olviden, por favor, de suscribirse en el icono que está en una de las esquinas, no me acuerdo cuál. Hoy día volvemos a los libros, a entrevistar a personas que producen intelectualidad. En este caso vamos a tener la visita de Farid Kahat, a quien conozco hace años. Es un profesor, analista de relaciones internacionales, de geopolítica, que Farid se ha vuelto como un oráculo en estos temas, ¿no? Es el analista de relaciones internacionales cuando hay guerras, conflictos entre estados, cuando las cosas se están moviendo en el mundo. Como siempre pasa y últimamente de manera más agitada, siempre lo hemos consultado, y no solo por medios nacionales, sino también internacionales. Leí su libro, uno de sus libros anteriores, creo que no es el antepenúltimo, El Eterno Retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. Ahí Guille le va a poner la foto. Y este es el libro en el cual vamos a conversar un poco. Es su último libro, Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común, de Editorial Crítica. Está en camino Farid y vamos a hablar un poco de cuánto sabemos los peruanos de política internacional, ¿no? Vamos a tratarlo de hacer de una manera light, suave, porque este es un tema que yo veo en las redes que la gente se insulta mucho, y eso no es hacer política, pues. La política es tratar de llegar a consensos, tratar de encontrar una síntesis, ¿no? El hecho de querer aniquilar a tu rival destruye la política. Ya no hay política. Eso se llama fascismo, es pensamiento único. Y la política es cuando dos partes tienen que ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar al que sabe, no a mí, que es Farid Kahat, y ahorita estamos con él. Gracias. No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? ¿Se está grabando? Amigos, lo prometido, aquí está Farid Kahat. Gracias por visitarnos, Farid. ¿A quién le prometiste? A mi público, a mis millones de visitantes en YouTube. Tengo que alcanzarlo a un pata, Luisito Comunica, que tiene como 44 millones de suscriptores. Ah, no, yo no comunico también. No, pues es una barbaridad. Esto del streaming ha reconfigurado la forma de comunicación y también la geopolítica mundial. O sea, siento que en los agentes del escenario internacional, ya yendo un poco al tema que tú ves, no solo está conformado por los estados, están conformados por organizaciones, entes, grupos. Bueno, la mayor guerra librada por Estados Unidos en el siglo XXI fue la llamada guerra contra el terrorismo de alcance internacional. Aunque Estados Unidos lo asoció a estados como Afganistán, que sí estaba vinculado a Al-Qaeda, o Irak, que no tenía vínculo alguno, cuando tú hablas de terrorismo de alcance internacional eran actores no estatales. Claro. Al-Qaeda y el Estado Islámico, que son organizaciones transnacionales. Claro, y son, digamos, actores, buenos o malos, en el teatro internacional. Sí, claro. Y uno de estos es también las compañías digitales, Google. Bueno, y además miden los límites del discurso contra el terrorismo, porque es el enemigo en la guerra contra el terrorismo de alcance global. Pero cuando un grupo vinculado en el pasado a Al-Qaeda, no vinculado, la rama siria de Al-Qaeda, llega al gobierno en ese país, y empieza a hacer gestos conciliatorios con Occidente, de pronto Occidente puede convivir perfectamente con alguien que proviene de Al-Qaeda, aunque jura que ha roto todo vínculo. Vamos a ir a eso. Farid, este es el libro que has sacado hace unos meses, Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. ¿Cuántos libros tienes ya? Tienes un montón. Lo que pasa es que algunos son en solitario y otros en coautoría, entonces pues solo no tengo tantos, 4 o 5. Pero últimamente estás publicando más. Lo que pasa es que ya me he jubilado
Pero ya estaba jubilado para efectos prácticos desde hacía unos 3, 4 años y ahora me dedico, tengo un acuerdo verbal, no por escrito, con Editorial Planeta para publicar aproximadamente un libro por año. Crítica es un sello de Planeta, ¿no? Crítica es el sello académico de Planeta. Farid, te vemos siempre, te entrevista CNN, cadenas internacionales, acá has estado en El Comercio, tenías un programa también en televisión, el Canal Nacional, y siempre te entrevistan cada vez que pasa algo y tal, te has vuelto una especie de oráculo. De mal agüero. No, pero las cosas ya pasaron, no es que tú las has provocado. No, pero ya a mí me han dicho alguna vez, me gusta cómo habla, pero me da miedo cuando lo veo en televisión porque casi siempre es porque ha pasado algo malo. Ah, bueno, por ahí que alguien nos tiene que explicar qué es lo que ha pasado, aterrizarlo. Pero sientes, digamos, la gente te reconoce en la calle cuando tomas un taxi. No tanto, pero hay casos que sí me... ¿Sabes qué medio sí provocó que me reconociera gente de todo estrato social? Canal 7. Así. Canal 7 no tenía un público masivo, obviamente, nunca lo ha tenido, pero Canal 7 se ve en todo el Perú y lo ve gente de todo estrato. Claro, así no tengas cable ni nada de internet. Entonces me han comentado, es una cosa que siempre me ha sorprendido, me han comentado el programa que tuve en el 7 desde gerentes de bancos. Geomundo se llama, creo. Geomundo, hasta el señor que me cuidaba el auto en un restaurante, ¿no? Y eso es algo que le agradezco al Canal 7, porque finalmente fue la primera vez que tuve llegada más allá de un público habitual en estos temas. Y de hecho uno podría decir, bueno, pero te vieron alguna vez, pero ¿qué tanto aprendieron? ¿Qué tanto seguían realmente el tema? Una vez me subo un Tico, estos viejos taxis en miniatura. Arequipa todavía hay. Todavía, sí. En provincias los he visto, pero acá ya desaparecieron, ¿no? Y el tipo, la verdad que era muy peculiar, yo pensé que no estaba en sus cabales, pero un momento de la conversación mientras me llevaba de Canal 7 precisamente a mi domicilio: oiga, ¿usted dijo alguna vez que la división entre chiitas y sunitas en el Islam era una división basada en causas políticas y no doctrinales? Y yo siempre había creído lo contrario. O sea, el tipo estaba realmente informado y sí veía el programa. ¿Así? Sí. No, es curioso. A veces se encuentra gente muy, muy informada. Y esa pregunta está entre las siguientes. Pero alguna vez te han preguntado, oye, vamos a ir a la tercera guerra nuclear. Ah, sí. Me lo han preguntado en un evento de Interbank, por ejemplo, ¿no? Va a haber tercera guerra mundial. Y la broma que yo hago habitualmente es ningún actor racional empezaría una guerra entre potencias nucleares por el principio de la destrucción mutua asegurada, pero la buena noticia para mí es que si me equivoco de tercera guerra mundial no va a sobrevivir nadie para echármelo en cara. Yo decía eso cuando estaba la Guerra Fría, y bueno, cuando estudié este tema también, que el famoso botón rojo, ¿no? Había una línea directa supuesta entre Washington y Moscú, ¿no? Que hubieron 3 momentos, ¿no? La crisis de los misiles, un submarino que nadie sabía cuál era y cuando falla el escudo ruso, ¿no? Bueno, la historia del submarino, si mal no recuerdo, hay una noticia que finalmente será equivocada de un ataque norteamericano y el comandante del submarino ruso, soviético en ese entonces, decide no responder, pese a que en principio ya debía hacerlo. Y al final había sido una falsa alarma, no había habido un ataque. Claro, pero hubo un caso, más o menos en 80 y tantos, inicios de los 80, que un tipo estaba vigilando el escudo antimisiles soviético y detecta unos misiles. Entonces detectó uno, no, ni a bala, dijo, esto está mal, y mandó, de pronto, si van a mandar un ataque, tiene que ser un ataque masivo, y luego detectó otro, ¿no? Y es un tiempo para activar el escudo, y manda reconocimiento visual, los aviones mal tiempo no podían ver, y lo que razonó el pata, no, algo está fallando porque aquel que decía lanzar un ataque nuclear está garantizando la destrucción de la vida sobre el planeta, y ese imbécil no ha nacido todavía. Sí, pues claro, y ahí el punto es precisamente partido de la presunción de que estamos ante actores racionales y que hacen cálculos costo-beneficio.
¿qué objetivo podría brindar un beneficio suficiente como para compensar el efecto o el costo de una guerra nuclear? Ya. Obviamente ningún. Pero los actores que vemos ahorita son tan disparatados, tan caricaturescos, que puede uno pensar que de repente no son racionales. O sea, por ejemplo, Calígula no era racional, pero no tenía una bomba atómica, pues. Sí, pero a ver, por ejemplo, se me dice, Kim Jong-un no es un actor racional. Mira los... No había pensado en él. Y que yo presumo que tú pensabas más en Trump, pero digamos, el tema con Kim Jong-un es el régimen norcoreano, cuán melodramáticas son las proclamas de sus líderes, tiene 80 años de vigencia. Si ha sobrevivido 80 años, probablemente no sea porque se trate de actores suicidas e irracionales, ¿no? Entonces, hay que separar, digamos, el histrionismo de las intenciones y las decisiones. El propio Trump se le achaca seguir algo que se le atribuye a Nixon, pero que Nixon niega haber dicho, y era la teoría del loco. Porque claro, la idea es cuando interactúas con potencias nucleares, o en el caso de Nixon, con un país como Vietnam, que está respaldado por potencias nucleares, todo el mundo asume que actores racionales no van a escalar más allá de un cierto punto para no arriesgar una guerra nuclear. El problema con eso es que todo el mundo sabe hasta dónde estás dispuesto a llegar y por ende qué tanto tiene que concederte para evitar una guerra, claro, hasta cierto, digamos, que llegue a cierto nivel. Pero si tú logras persuadir al otro que eres un actor irracional, probablemente obtendrías en una negociación concesiones que no se le harían a un actor racional, por el temor a que un actor irracional haga lo impensable. O sea, se están haciendo los locos. No son locos, se hacen los locos. Trump ya en su primer gobierno había declaraciones de, ahí sí, igual que con Nixon, nunca fue el titular el que lo dijo públicamente, pero sus asesores le atribuyen haber dicho a Trump lo siguiente: tú ve con los mexicanos y los canadienses a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dile, si no me haces concesiones fundamentales en un plazo de 30 días, este loco, y Trump se refería a sí mismo, díganles que este loco se va a salir del acuerdo, ¿no? O sea, va a tirar por la borda todo lo que ha alcanzado hasta ahora. Y claro, el tema es que cuando tú ves la conducta de Trump, la mayoría de las cosas más descabelladas que ha dicho, y vaya que ha dicho cosas descabelladas, nunca las ha llevado a la práctica, ¿no? Claro. No ha sido tan radical en las acciones como lo ha sido en las declaraciones. Bueno, y Fidel Castro decía que a él era más fácil negociar con los republicanos. Los demócratas era mucho moralismo y al final era el asunto, ¿no? Era doble moral. Los republicanos a veces son claros y directos. Vamos, o sea, bueno, brutalmente imperialistas como Trump ahora. Trump ha sido cinematográfico en la deportación de gente, pero Obama lo ha hecho más. Obama deportó más. Ha deportado más gente y ha invadido y bombardeado más. A ver, Obama cuando le dicen, pero tú has deportado tanta gente. Sí, Obama además... Mira, yo soy de los que encuentran muy atractivo a Obama como personaje. Y no se me escapa el simbolismo de que alguien que nació en un país con segregación racial, en esa generación, o sea, a lo largo de la vida de una sola persona, pase de la segregación racial a ser presidente, a la elección de un afroamericano como presidente. De la nación más poderosa del mundo. Sí, hay cosas que yo rescato de la experiencia de Obama, pero Obama utilizó los ataques con drones contra objetivos muchas veces civiles, o sea, usó, más allá de qué proporción de las bajas eran civiles, él usó los drones de una manera en que es discutible que sea constitucional, porque no era obvio que aquellos blancos a los que atacaba, claro, la idea es, si estás en un contexto de guerra, no vas a esperar a que la Corte Suprema te autorice a atacar al líder del grupo enemigo cuando lo tienes en la mira. Pero el tema es que con ese argumento, cuando el enemigo era el terrorismo de alcance global, tú nunca sabías con certeza quién era el líder, dónde estaba. Muchas veces terminaban, en el caso de Afganistán, atacando bodas. Era muy común porque eran momentos donde había mucha gente reunida y suponían que por la zona además
podía tratarse de gente de Al-Qaeda, pero nunca había prueba definitiva de eso y atacaban de cualquier manera. Y le hizo un tratado a Israel como de $30 mil millones para comprar armamento, una burrada de plata, armamento con el que se asesina niños. Así. Cuando Obama se va, hace dos cosas. Es que eso es curioso, ¿no? Los gobernantes norteamericanos. Cuando se atreven a hacer algo que vaya en contra del interés de Israel, tienen que compensar a Israel de alguna manera. Obama fue el último presidente estadounidense que antes de irse en 2016, fin de 2016, él se va en enero del 17, pero antes de irse en diciembre de 2016 permite que el Consejo de Seguridad apruebe la resolución más crítica de Israel que jamás haya aprobado, porque eso nunca se aprobaba por el veto americano. Pero ese mismo Obama que permite críticas a Israel por infinidad de crímenes bajo el derecho internacional es el que aumenta de 3.000 a 3.200 millones de dólares de ayuda militar anual a 3.600 millones de dólares la ayuda militar anual, ¿no? Y es como, si haces algo contra los intereses de Israel, tienes que compensarlo de alguna manera porque si no puede tener un costo político interno. Una relación tóxica. Es una relación absolutamente tóxica. Y después le dieron el premio Nobel de la Paz a Obama. Ahorita se lo van a dar a Trump, ¿eh? Con Putin encima, los dos juntos. Mira, si logra la paz en Gaza y en Ucrania, no me haría tanto problema. Yo creo que no se lo van a dar por lo díscolo que es. Pero en el caso de Obama, el comité del Nobel hace algo que en mi opinión no debió hacer. Dice, por alguna de las cosas que ha hecho hasta ahora, pero además le damos este premio, no tanto por los logros, que eran muy pocos cuando empezaba su gobierno, que es cuando le dan, si mal no recuerdo, el premio, no mucho después, sino para incentivarlo a seguir actuando en favor de la paz en el futuro. Para eso no se ha concebido el premio Nobel. El premio Nobel se da por logros. Claro. Ahí me causa un poco de contradicción el término. Yo que leo un poco de historia del Perú, cuando dicen pacificó, o sea, vino un tipo, un conquistador, entre comillas, y pacificó, o sea, arrasó a todos. Que la paz de los cementerios no es arrasó la paz a todos, deseable. Lo mató a todos. Si mataste a todos, lograste la paz, pero a costa de crímenes e injusticias mayúsculas. Cuando se habla de pacifistas, se habla de gente que quiere la paz y la no dentro violencia. de la justicia. Así es. Ahora, regresando a tu figura personal, ¿no? ¿Cómo se hace uno análisis internacional? ¿Qué se estudia? ¿Tú siempre quisiste esto? ¿Cómo te nació esta inquietud? Fue casi al margen de mi voluntad, ¿no? Yo soy peruano, pero de origen palestino. Yo tenía 12 años cuando un grupo palestino perpetra los atentados terroristas de Múnich. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas de Múnich en 1972. Hay una película bacán que manda al Mossad, una película. Claro. Pero esa película es interesante, la de Spielberg, ¿no? Porque por un lado te hablan de el crimen perpetrado efectivamente por palestinos, pero luego te hablan de los excesos que comete, de los crímenes que comete en respuesta la inteligencia israelí. Entonces, cuando se ve esa película, el público va reaccionando de manera distinta a medida que evoluciona la película. El público judío, porque él tiene focus groups, que ve al principio con satisfacción la respuesta israelí a los atentados terroristas, luego se da cuenta de que Israel actúa de una manera que también puede ser considerada criminal, y ya no les gusta tanto la película a medida que va cambiando la trama. Y lo mismo pasa al revés con público más cercano a posiciones palestinas. Pero me decías que cómo se dio la conjunción de elementos para que tú... Peruano de origen palestino. A los 12 años yo no podía decir en público que era de origen palestino cuando me preguntaban el origen de mi apellido, porque recibía de gente mayor. Yo era un chiquillo de 12 años. Yo no sabía casi nada de política. Tú eres de acá de Lima. Yo soy de Lima. Pero 2 veces me pasó que me decían, ¿cómo que de origen palestino? Palestina no existe, o ustedes son unos terroristas. Entonces, para mí el tema, mi primera reacción fue decir, caray, no quiero este problema. Cuando me preguntaban empecé a decir árabe, no evitaba. Pero luego digo, bueno, quiero saber un poco más de esto.
Y cuando estudias el tema te das cuenta que como ahora, dicho sea de paso, las grandes atrocidades contra civiles, la gran mayoría de ellas las ha cometido Israel, no los palestinos, uno, y dos, hay una guerra porque los palestinos fueron desplazados forzosamente, lo cual es un crimen de lesa humanidad en términos del derecho internacional contemporáneo, y además porque el territorio palestino está siendo ocupado y colonizado por Israel. O sea, la violencia es un síntoma del problema de fondo, y entonces de pronto me doy cuenta de que, si bien es cierto que los palestinos han cometido crímenes en su lucha contra la ocupación es el crimen inicial, la colonización y el desplazamiento de la población nativa, y que la mayoría de los crímenes fueron cometidos contra los civiles palestinos, no contra los civiles israelíes. Claro, estamos abordando el tema Israel-Palestina, pero en tu historia personal, ¿cómo es? No, es que yo a los 12 años, eso se vuelve un tema tan controversial en lo público que yo no podía decir que era de origen palestino cuando me lo preguntaban directamente. No es que yo quisiera hacerlo notar, yo siempre me presentaba como peruano, pero me preguntaban por el origen de mi apellido, y entonces en un primer momento yo estaba siempre a la defensiva en torno a ese tema, y de pronto decido averiguar sobre el tema. Y cuando averiguo me doy cuenta del lado de la historia que nunca se te contaba en los medios locales en esa época. Entonces para mí este es un tema que irrumpe en mi vida casi sin desearlo. Probablemente si no me hubieran jodido tanto de chico, a los 12 años. O sea, desde adolescente empezaste a leer estas lecturas. Sí. ¿Y empecé a leer periódicos. Claro. Curiosamente terminé en la radio de onda corta, porque yo soy una persona ya... ¿Radio aficionado que había? Radios que... para escuchar. Sí, no había que ser radioaficionado, había radios de onda corta, porque no había internet, no había televisión, no había cable, no había televisión satelital, había transmisiones vía satélite, pero era solo fútbol, ¿no? Y era una ocasión al mes, digamos. Entonces la única forma de acceder a medios que no fueran los locales en tiempo real era a través de la radio de onda corta. Estoy hablando hace 50 años. Claro. A los periódicos llegan los cables, ¿no? ¿Qué? A los periódicos llegan los cables. Sí, pero... No, pero eso no tenía uno... No, y la verdad que salvo el comercio, no siempre fue como es ahora, un medio tan conservador. Por lo menos en política internacional tenía un personaje que yo admiraba, Jesús Manuel Orbegoso, si mal no recuerdo su nombre, ¿no? Sí. Que era el corresponsal internacional del comercio. Que dio la vuelta al mundo varias veces. Sí, y que tenía anécdotas deliciosas, ¿no? Sí, he leído su libro. Sí. Entonces yo seguía Orbegoso, pero era lo único que te informaba, porque ya ni siquiera quiero decir que los medios tuvieran un sesgo, yo creo que simplemente no querían problemas, seguían la cobertura de los grandes medios occidentales, y no había mucha gente especializada en periodismo internacional, ¿no? Entonces yo buscaba otras fuentes y empecé a buscar libros. Cuando viajaba alguien encargaba libros, y luego radio onda corta. En esa época no había más alternativas. Claro, tú eras adolescente, entonces, pero tú has estudiado sociología. Porque con toda honestidad yo hubiera preferido estudiar de frente ciencia política con énfasis en relaciones internacionales. ¿Existía la carrera? Pero no existía. Ajá. Bueno, primero relaciones internacionales solo en la Academia Diplomática. Ya, claro. Y yo dije, defender una línea oficial y usar terno y corbata el resto de mi vida, ni de vainas. Y entonces dije, bueno, quisiera estudiar relaciones internacionales, pero salvo en la carrera de diplomacia no había. Claro. Y la Católica había tenido ciencia política, pero la cierra, si mal no recuerdo, en tiempos de Velasco o de Morales Bermúdez. Entonces sociología política fue lo más parecido en la Católica. Ah, entonces ya la tenías más o menos clara la vocación. Sí. A ver, ¿y en qué edad te empiezas a escribir, a publicar? ¿Recuerdas tus primeras publicaciones? Mi primer artículo que se publicó, hasta donde yo, bueno, en un medio más allá de, porque publiqué en medios del colegio y cosas, pero digamos, empecé a escribir en Caretas en el año 90. Ajá. Escribía, me acuerdo que me regalaban CDs de rock como compensación, ¿no? Porque no pagaban prácticamente. Bueno,
Dicen más o menos lo mismo hasta ahora. Que te dan vales para ir a comer a Koala. Probablemente, ¿no? Pero yo empecé el año 90 a escribir, y el año 90 empiezo a enseñar en la Católica también. Pero el primer artículo en un medio nacional, de difusión nacional, fue en Caretas. ¿Lo tienes? ¿Lo recuerdas? Por ahí tengo la revista, sí. El tema. No, escribí varios. Escribí varios. El primero, no me acuerdo cuál fue el primero. Escribí sobre Chile, el golpe de Pinochet, aunque en retrospectiva. Claro. Escribí sobre Medio Oriente un par de artículos. Escribí unos 6, 7 artículos. Y esa fue la primera vez que viste tu nombre en letras de mol, digamos, en Caretas. ¿Y qué sentiste? Oh, me gusta esto. Sí, claro. Sí, a ver. Por un lado, sí, hay un elemento de ego. Sobre todo cuando tienes el ego magullado, que era más bien mi caso. O de satisfacción, que era una satisfacción. Válido, ¿no? No sé, hay gente que me juzga sin conocerme. Yo más bien tenía problemas de autoestima. Así que ver mi nombre en una revista que en ese entonces era, en mi opinión, mejor de lo que es ahora. En la época, además era la época de el viejo Sileri. Sileri, Enrique. Que era pro-israelí. Era gruñón, dicen. Yo no lo conocí personalmente, pero digamos, pero era un tipo que tú sabías que defendía sus convicciones y en general sus convicciones eran democráticas. Pero un demócrata liberal en esa época defendía a Israel. Había una visión, en mi opinión, totalmente equivocada de lo que Israel representaba. Pero siendo alguien pro-israelí, siendo yo alguien de origen palestino, me aceptó en su medio, o por lo menos me aceptaron, no sé si él personalmente. Yo nunca lo conocí. Y de ahí empecé a escribir en Diario de Marca una época, pero ocasionalmente, no era columnista. Y tu nombre lo ponían bien porque Cajat lo he visto que lo escriben de varias formas. Bueno, el tema, no, es que además yo soy Cajat. Entonces, mi broma habitual es cuando te pagaban con cheque, nunca pude cobrar un puto cheque. Tenía que depositarlo, ¿no? ¿Qué tanto puedo abusar Cajat, de la semántica en...? Había uno en Defensor Lima, un Cajat, un futbolista. Ahí, bueno... Mi familia es mucho más grande de lo que uno podría creer. O sea, según un libro sobre la inmigración árabe al Perú, había 12.000 inmigrantes de origen árabe en un momento dado, cuando se publica el libro en los 80s, de los cuales unos 1.200 eran Cajat. Y yo creía que el primer árabe en llegar al Perú había sido un Cajat, pero ese libro demuestra que no, fue un Said. ¿Sí? Pero ese Said no radica de manera definitiva en Perú, viene de Bolivia y luego emigra a Chile, si no me equivoco. Ahora, hay otro tema, ¿no? ¿Sabes, no? Somos paisanos, palestinos también soy. Casi todos son de la zona de Bellala, ¿no? Pero muchos, ahorita tuve un debate y me decía que nos hemos venido por los abusos de los musulmanes. Mentira. Yo digo, pero le decía al pato de mano, mi familia es cristiana, no somos musulmanes. O sea, a ver, pero además... ¿Creen que todos somos musulmanes? No, pero además... No, pero el del abuso musulmán contra los cristianos. La forma más... decía... que mis abuelas están huyendo como musulmanas del propio yugo musulmán, ¿no? Yeah. Yo le digo, disculpa, mis abuelos eran cristianos, o sea, además, mi abuela tiene su foto así con su sombrerote, así, era sacerdote. No, además lo que ortodoxo. Muchos no saben es mi abuela era cristiana y usaba un velo. Sí. No similar al que usan los... Creen que todos somos musulmanes. Pero además hay una serie de lugares comunes equivocados. Para empezar, algunos dicen que los cristianos venían huyendo de los musulmanes, falso. La forma más sencilla de verlo es la siguiente. En la Palestina histórica hubo dominio musulmán, y la palabra es dominio, porque no es que fuera una democracia, pero no había democracia en ninguna parte del mundo en ese entonces. Hubo dominio musulmán 1300 años. Y tras 1300 años de dominio musulmán, seguía habiendo judíos, seguía habiendo cristianos, practicando su religión y ejerciendo sus derechos de propiedad. Nadie les quitó sus propiedades por tener otra religión, nadie los obligó a convertirse. Por eso nuestras familias pudieron seguir siendo cristianas después de 1300 años de dominio musulmán. Quien les confisca tierras es el Estado de Israel, cuando ocupa territorios palestinos en 1967. Porque nuestras familias provienen de zonas que hasta 1967 estaban bajo control de Jordania, no de Israel. Y hay otro lugar común, yo me acuerdo cuando era chico, cuando iba al colegio,
que creen que todos los árabes tenemos pozos petroleros. Creían que eran millonarios. Yo me acuerdo de una profesora que pregunta, ¿y tú de qué rama eres? ¿De los millonarios o los multimillonarios? No sé, yo creo que soy de los misios. De los misios. Bueno, o sea, Palestina no tiene los recursos que tienen otras naciones. Es que esa es la imagen del Golfo, ¿no? Sí, creen que son los árabes con pozos petroleros. Pero además, sobre el Islam mismo, a ver, el Corán, honestamente, yo me he tomado la molestia de leer pasajes extensos del Corán y de la Biblia. El Corán se compara favorablemente en materia de derechos de la mujer con la Biblia, ¿no? Obviamente, eso tiene que ver con las épocas. La Biblia es un documento que empieza a escribirse miles de años antes de Cristo y termina de escribirse poco después de... Pero se compila me parece, con Constantino hacia el 500. No, claro, pero los textos que se compilan empiezan a escribirse miles de años antes de Cristo. Los evangelios apócrifos, un montón de cosas. Solo que después se determina cuáles son textos inspirados por Dios y cuáles no. Se contradecían entre sí. Sí, y el Corán, en cambio, se escribe en el siglo VII. Entonces hay una diferencia temporal en favor del Corán. Y claro, el Corán no es un documento que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres visto desde el presente. Pero el Corán se compara favorablemente a la Biblia, honestamente, en materia de derechos de la mujer, aunque no hay igualdad en ninguno de los dos, ¿no? Pero el otro tema es que el Islam no tenía... Tú mira, lee, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, los cuentos eróticos de Las Mil y Una Noches, ¿no? No había una actitud culposa frente a la sexualidad. Curiosamente, eso viene con el colonialismo occidental. De hecho, hay una feminista marroquí, Fátima Mernissi, ya falleció, que ella narra en uno de sus textos sobre el tema de la culpa dice, el Islam no tiene la culpa judeo-cristiana respecto al sexo. Ella dice en un momento, cita a un teólogo musulmán, le dice, ¿sabes cómo convencer a un joven de que siga la fe? Dile, ¿alguna vez tuviste un orgasmo? Sí. El paraíso es eso por toda la eternidad. Yo no sé si querría eso por toda la eternidad, ¿no? Querría descansar eventualmente. Pero el tema es que el Islam no tenía esa actitud culposa frente a la sexualidad, ¿no? Claro. Hay mucho del Islam que es del siglo XIX en adelante, no es, digamos, desde siempre. Claro, sí, hay muchos lugares comunes. Farid, una pregunta antes de pasar ya al tema de tu libro y no extendernos demasiado. ¿Tú crees que los peruanos de a pie, bueno, me contaste el caso que debe ser un poco para mí, entre paréntesis, sui generis, de este taxista que conocía el tema de los chiitas, sunitas, ¿saben de política en general, de qué es una democracia representativa, qué es un Estado federal, unitario? Yo creo que saben, sí, porque siempre hablan de temas de corrupción. Eso para mí debería estar en páginas policiales. Eso no es política. A ver, lo primero que habría que hacer es ver el tema en perspectiva comparada. Porque a veces nos autoflagelamos y creemos que el peruano medio sabe menos que gente en otros lados. Esa idea de que los suecos leen las plataformas políticas antes de elegir candidatos es tan cuento en Suecia como acá. Sí, por ejemplo, hasta en la FIFA de Suiza, ¿no? Sí. Había un montón de corrupción. O sea, la corrupción es patrimonio de los peruanos, por si acaso. Sí, pues la corrupción tiene que ver con diseño institucional más que con el ethos nacional. Pero, bueno, pero hay niveles también, ¿ah? O sea, sí, pero mi punto es el siguiente. Una empresa que en Suecia, una empresa sueca, de matriz sueca, que en Suecia jamás se atrevería a ofrecer un soborno, es atrapada ofreciendo sobornos en países donde esa práctica es habitual. Claro. O sea, entonces no es que porque nacieron en Suecia son intrínsecamente más éticos que gente de otros lados, ¿no? Obviamente hay un tema de ética personal, no es que todo el mundo está predispuesto a pagar sobornos, pero incluso empresas de países desarrollados que tienen estándares muy altos en los países desarrollados operan con otros estándares en países en desarrollo. Trump incluso quiere, porque hay una norma en Estados Unidos que proscribe el pago de sobornos para empresas americanas incluso en ultramar, fuera del territorio norteamericano. Trump quiere traerse eso abajo. Y lo más probable es que eso no se aplique de cualquier manera, no es que haya necesidad. Esa es una primera cuestión, ¿no? No estamos
peor que la media. En América Latina, en la pregunta sobre la democracia, hay un pequeño problema ahí. La gente valora la democracia, pero lo que entienden por democracia es la elección por voto popular de las autoridades. El tema de que la autoridad respete derechos fundamentales del individuo y respete la división de poderes no necesariamente se asocia al concepto de democracia. Entonces, una vez elegido Bukele, los que votan por Bukele creen que es un gobernante democrático, porque dicen, bueno, para eso lo elegimos, para gobernar según su criterio, solo que no robe. Pero tirarse abajo la división de poderes también atenta contra la democracia, pero eso no solo es un problema aquí, es un problema en América Latina cuando uno ve el Latinobarómetro. Y sobre el tema de qué tanto saben los peruanos de política internacional, yo sí puedo hablar, por lo menos hasta hace unos años, pues yo participé de un proyecto que implicaba hacer encuestas de opinión sobre política internacional en varios países de la región, el mismo cuestionario, y contra lo que uno pudiera creer, mencionaste la FIFA, había más peruanos que conocían, que podían descifrar el acrónimo ONU que el acrónimo FIFA. Eran más los que sabían que ONU era Organización de las Naciones Unidas que los que sabían que FIFA era Federación Internacional de Fútbol Asociado. Que no fueron tantos peloteros pues, el evento. Y tenían información, les interesaba lo internacional, pero ahí venía un poco el sesgo local, en tanto afectar al Perú o a peruanos en el exterior. No les interesaba per se. Claro. Entonces, por eso no les interesaba, por ejemplo, Oriente Medio, porque era algo muy lejano. Y claro, el tema es que muy poca gente sabe la influencia de la cultura del Medio Oriente, la cultura árabe en particular, en nuestra cultura, porque llega a través de España. Los árabes musulmanes dominan 800 años, buena parte de la península ibérica, y luego los ibéricos dominan portugueses o españoles, dominan buena parte de América, lo que ahora es América Latina y el Caribe, por 300 años. Hasta que Boabdil perdió Granada. Sí, pero el tema es que tenemos mucho del árabe, y a mí me pasa que como sé algo de árabe... también. Sí, pero por ejemplo, una vez me pongo a pensar, ¿por qué me suena tan familiar tamarindo? Ajá. Porque en árabe tamer es dátil, hindi de la India. Los árabes a lo que le llamamos tamarindo porque en árabe es tamer hindi. Pero tamer hindi son dos palabras, dátil indio, ¿no? Entonces, y esa nadie me la dijo. Como yo sé algo de árabe, me di cuenta de la similitud. Hay infinidad de palabras de origen árabe en el castellano. Sí, almohada, qué sé yo, aceite, azúcar. Sí. A veces empiezan con al, a veces empiezan con a. ¿Por qué? Porque el árabe tiene una peculiaridad. El artículo se escribe junto con la palabra. Y el artículo a veces es al, solo hay un artículo en árabe, y la L no siempre se escribe, depende de cuál sea la primera letra de la palabra a la que acompaña. Entonces, aceite, azet, A es el artículo, Z es lo que nosotros llamaríamos aceite. Almohada o alcohol, almohada no sé cómo se dice. Alcohol en árabe es kohol. Al es el alcohol, digamos. ¿Y sabes escribirlo? Sí. Es más difícil todavía. Es complicadísimo. Tiene varios problemas. Bueno, entonces estamos que los peruanos estamos en la media de América Latina, digamos. Vayamos a un tema de tu libro. Empiezas hablando del nacionalismo étnico en esta, que es el campo que tú analizas acá, que lo llamas la derecha populista radical. Brevemente, ¿a qué te refieres con nacionalismo étnico? A ver, hay dos formas de entender la pertenencia a la nación. Estamos hablando de la derecha radical en América Latina. En América Latina, pero el término nacionalismo étnico tiene menos peso acá que en otras partes. En el Perú, si tu lengua materna es o no el español, o tu religión es o no la católica, que era más del 90% de los peruanos cuando yo nací, eran católicos, al menos formalmente, o no, tú no eras menos peruano en principio por esa razón. Acá la pertenencia a la nación se definía por un criterio cívico. En tanto ciudadano del Perú eras peruano, punto. Claro. No, aunque obviamente sí hacía una diferencia en el trato que pudieras recibir en sociedad,
no eras menos peruano porque tu lengua materna no fuera el español, sean lenguas originarias o sean lenguas extranjeras, es irrelevante. Pero claro, la lengua mayoritaria en el país es el español. No eras menos peruano porque no fuera tu lengua materna el español, o porque, al menos en materia de normas legales, ni porque tu religión no fuera la mayoritaria, ni por tener o no un determinado color de piel. El nacionalismo étnico sí pone el énfasis en esos criterios. Si tú, por ejemplo, tú no eres alemán si no tienes... Rara vez te dicen explícitamente lo del color de piel. Los supremacistas blancos sí lo dicen explícitamente. Pero te dirían, si no eres blanco, no eres cristiano, no hablas el alemán, no eres alemán. Ahora, estoy poniendo el ejemplo de Alemania, entre otras razones porque Alemania fue uno de los países que demoró más en pasar del criterio sanguíneo al criterio de lugar de nacimiento para establecer nacionalidad. Pero el nacionalismo étnico no acepta como nacionales a inmigrantes e hijos de inmigrantes por mucho que hayan nacido en el país y tengan la ciudadanía. Pero en el caso de América Latina, digamos un país como el nuestro, donde claramente es abigarrado, variopinto, o sea... Esa parte de la definición de derecha radical, el nacionalismo étnico como un elemento distintivo, no aplica igual en América Latina. Acá lo más parecido a una reivindicación de nacionalismo étnico desde una perspectiva de derecha radical es el hispanismo. Pero el hispanismo incluso para gente de origen español es un anacronismo, ¿no? Claro. Y para el resto de los peruanos es irrelevante, ¿no? No es que nuestra lengua y religión mayoritaria no hayan venido de España, pero ya nadie virtualmente define su identidad étnica o nacional con base en el origen español. No, aparte, hoy en la mañana he estado justamente conversando con mi asesor de tesis y ya hacia el siglo, ya doblando el siglo XVII, o sea, el mestizaje está totalmente calado. O sea, hay muchos caciques que incluso combaten contra Túpac Amaru porque eran realistas. Sí, pues. O sea, y Túpac Amaru era muy cristiano. O sea, por ningún lado estamos tratando de rastrear en los textos coloniales, dice la vuelta al Tahuantinsuyo como un calco como tal. O sea, sí, y es un y además está el tema de en qué medida la creación de nuevos virreinatos que cercenan el territorio del virreinato del Perú y afecta los derechos comerciales de él y su entorno, es un factor para entender su rebelión. Pero esa es la diferencia con Europa y Estados Unidos. Cuando allá reivindicas el nacionalismo étnico, estás reivindicando una mayoría de la población. Claro. Eso no tiene paralelo aquí. O sea, los blancos cristianos que son descendientes de gente que ha vivido por siglos en el país, no originarios, porque obviamente en Estados Unidos el único pueblo originario, si acaso, son los nativos americanos, ¿no? Yo incluso creo que actualmente, pero eso ya vamos a hablar otra oportunidad más calmados, un replanteamiento del concepto de Estado-Nación como lo teníamos en el siglo XIX cuando empiezan los Estados-Naciones modernos, digamos, ¿no? Bueno, el concepto de la bat sieyes, ¿no? Son nacionales todos aquellos que viven bajo una ley común, que ese es el criterio cívico. Pero la derecha radical no acepta el criterio cívico. Yo me estoy cuestionando el concepto, o sea, no estoy tan seguro que, o sea, los estados, para empezar, no son eternos, ¿no? Al inicio hablamos que hay entes que participan en el escenario internacional sin ser estados, ¿no? También está el tema del lenguaje, ¿no? Cuando tú hablas otro lenguaje, eres otro. Acá en el tema que hablaste de hispanismo, ¿no? Cuando otros hablan otro idioma, hablan cristiano. O sea, que no eres cristiano, yo soy otro, hay una negación. Háblame en cristiano, ¿qué quiere decir eso? Esa es una negación. Bueno, como decía una amiga mexicana, que tenía doble nacionalidad, había crecido en Estados Unidos, y decía, cuando averigües en qué idioma hago el amor, ahí te vas a dar cuenta cuál es mi lenguaje del amor, nacionalidad predominante, ¿no? Bueno, más cerca de repente en francés. Y era mexicana. Dime, el Perú es un país, a pesar de los tiempos modernos y que la Constitución, que ya no sé si está vigente o no, porque todo el día le meten tijera,
dice, no dice que sea un Estado laico, dice que es un Estado no confesional, pero reconoce, ¿no?, la impronta de la Iglesia Católica y tal. No, pero la población sigue siendo mayoritariamente todavía católica, creo yo. ¿Qué tanto se han metido las religiones en la política? Y esto lo mencionas en tu libro. Mire ese comunicado infame que sacó el Ministerio de Cultura sobre qué tipo de críticas no se pueden hacer a las confesiones religiosas. Eso es contrario a la Constitución, que establece que somos un Estado no confesional. Y acá la paradoja es que muchos evangélicos pelearon para que el Perú no fuera un Estado confesional, porque lo confesional iba asociado a lo católico, no a lo evangélico. Y se han vuelto los más radicales. Pero ahora quieren que la legislación tenga en cuenta criterios religiosos. ¿Dónde está lo no confesional ahora, en eso? Muchos de ellos yo creo que ni siquiera son verdaderos creyentes, tienen una serie de denuncias, estafas a sus propios seguidores, a los que les sacan dinero. O sea, utilizan la religión como una fachada para engañar a los creyentes. Ahí el tema es el siguiente, y yo por eso creo que ahí hay un tema de doble moral asumida. Contra el infiel vale. O sea, lo que no le harías a uno de tu comunidad, sí vale hacérselo al infiel. Un ejemplo que yo recuerdo siempre, una experiencia personal, un taxista que iba oyendo una prédica religiosa en la radio, mientras me paseaba por todos lados para cobrarme más, y yo me di cuenta, preferí no hacer problema. Yo presumo que debe haber oído mi acento y se dio cuenta que no era nacional, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque cuando algunos evangélicos decían a sus líderes religiosos, que a diferencia de los sacerdotes católicos sí toman partido político y a veces pueden ser candidatos, cuando las bases le decían, ¿cómo vamos a apoyar a Trump? Un tipo que se precia de sus infidelidades, de la forma como ha tratado a mujeres a lo largo de su vida, impropia de un buen creyente. Ellos decían, bueno, Cristo es el instrumento de Dios, y lo asocian con un personaje bíblico que no era cristiano, pero que ayuda a los cristianos en un pasaje de su historia. Entonces, como que sabemos cómo es Trump, sabemos que en el fondo no es uno de los nuestros, pero hay que ayudarlo porque está llevando adelante nuestra agenda. Nos está ayudando pese a no ser uno de nosotros. Pero mi punto ahí es que las personas son juzgadas muchas veces con ese criterio, según si pertenecen a tu cofradía o no, según si son útiles a tus fines o no. Ahora, no digo que eso sea privativo de un grupo religioso particular, eso lo encuentras virtualmente en toda religión, pese a que las tres religiones abrámicas sí tienen criterios que podrían considerarse universalistas. El buen samaritano. El samaritano, por definición, no era judío. Ahora, pero diferenciabas en el otro, no siendo judío, según, o no siendo cristiano. Yo no me acuerdo, lo del buen samaritano es del Antiguo Testamento. Pero es una total contradicción, porque, digamos, la postura liberal, supuestamente la división entre credo personal y Estado, es una postura liberal. Y ahora están haciendo que los que están en la religión, políticos, quieren legislar en función de temas liberales. Entonces, pero eso va contra el liberalismo. No son liberales en lo absoluto. Pero en honor a la verdad, el liberalismo tuvo que imponerse. Eso no es algo que se aceptara espontáneamente desde un principio. En Francia, las luchas por la secularidad del Estado van hasta... Hay una ley que es la que finalmente establece el Estado laico, si mal no recuerdo, en 1905. No es algo que venga de la Revolución Francesa. Entonces, en todas partes, el tema de la... Porque finalmente, ¿cómo convive el liberalismo con el nacionalismo y con la religión? Bueno, hay libertad religiosa siempre y cuando el Estado no tome partido por una religión y algunas manifestaciones de la religiosidad sean del ámbito privado, no del ámbito público. Claro. Pero esas son cosas que, digamos, el liberalismo político o las visiones modernas de la política imponen a la religión. Lo tradicional es que las dos cosas estuvieran imbricadas. Bueno, por ejemplo, hay países donde todavía, Israel, por ejemplo, el matrimonio, o Líbano, el matrimonio se define por religiosidad. O sea,
te casa el cura de la parroquia, no te casa el Estado. El problema es que acá tenemos 300 años de historia donde el orden administrativo colonial estaba definido por la iglesia. Hasta el día de hoy, cuando una persona se siente casada, se siente más casada cuando sale de la iglesia que del municipio. O sea, tú vas a buscar la partida de nacimiento de tu abuela y vas a una parroquia, el arzobispado, porque tenían el registro civil. O sea, durante mucho tiempo solo había matrimonio religioso. Entonces, cuando surge el matrimonio civil, los cementerios y todo. Claro, los cementerios eran administrados por, mira Santo Domingo. El orden colonial era cristiano. Pero ese es mi punto. El orden que ahora asociamos a una democracia liberal es un orden que se impone a la visión tradicional. Lo que no hay que perder de vista es que no es algo que surge espontáneamente. Y tiene que ver también con la economía, porque... Pero digamos, estos que quieren imponer la religión en la legislación no son liberales. No. Aparte, la libertad religiosa también es impulsada acá por los protestantes y mucho el comercio con los ingleses, cuando empieza porque era el enemigo natural de España, ¿no? Después, cuando se abre el comercio, los ingleses son protestantes, muchos, ¿no? Entonces dice, oye, meditamos, pues yo me muero acá y no me pueden enterrar, ¿no? Entonces, por eso existió el cementerio británico, impulsan la ley de libertad de culto, el del Callao. Exacto. De hecho, la gente que se suicidaba no podía enterrarlos en Camposanto, o los niñitos no bautizados, porque según la Biblia todos nos vamos a ir al infierno, tenían que enterrarlos en el cementerio británico. Exacto, porque funciones que hoy en día o asume el sector privado o asume el Estado, antes los asumían las organizaciones religiosas. Hay un detalle que pones en tu libro, ya para ir acabando. Finalmente pensé que tenía algo después ya. Pues entonces vamos a ir por 2 horas. Vamos a ir con las preguntas. Es que la derecha radical europea, dices que a diferencia de la latinoamericana, no tiende a desconocer los resultados de elecciones. Acá les encanta gritar fraude. A todos, derecha, pero izquierda. Eso yo creo que tiene que ver con el sistema político, ¿no? ¿Nos puedes saber un poco? Primero acá casi no hay excepciones. Trump en 2020... ¿no? Alega fraude y sus partidarios ejercen violencia para impedir la asunción del entraron al Capitolio disfrazados. Y además alegan fraude igual que acá sin ninguna evidencia. Ya hay casos ante cortes, desde cortes locales hasta federales, eso sí, perdón, no locales, federales, pero cortes de primera instancia, hasta la Corte Suprema, pierden absolutamente todos los casos. No ganan uno solo, ni siquiera en la Corte Suprema, donde 6 de los 9 jueces fueron nominados por presidentes republicanos, 3 de ellos por Trump. Ni siquiera los jueces a los que nominó Trump creen que haya razón siquiera para admitir el caso, no hablemos ya de fallar respecto a la denuncia. No hay nada que justifique la denuncia. De hecho, ahí los republicanos actúan de absoluta mala fe, porque sabiendo que, mentir bajo juramento es en sí mismo un delito, cuando se les dice ¿para qué estamos aquí?, dicen, no es un caso de fraude, es un caso de irregularidades por corregir, ¿no? ¿Cuánto queda? Quedan 50 minutos. Ya. Van 50. Nos queda, ya hacemos. No hay problema, podemos ir las 2 horas. Creí que tenía que ir al aeropuerto, no tengo que ir. Estoy viendo cuánto queda de grabación. Sí, no hay problema. Bueno. Pero no, en todo caso no tengo problema de tiempo. Entonces, el jefe del equipo de abogados de Trump, Giuliani, está grabado ante una corte. ¿Fue alcalde de Nueva York? Sí. Yeah. Si el juez le dice, y si este no es un caso de fraude, ¿qué rayos estamos haciendo aquí? Claro, tenían que presentar algún tipo de caso, porque la consigna era declarar que hubo fraude, pero no se atreven a presentar denuncia por fraude, porque mentir bajo juramento es un delito, claro, y no querían terminar presos. Acá, a ver, hay una forma hay una forma de calcular estadísticamente este dato, dicho sea de paso, pero para creer que hubo fraude, tú tienes que creer lo siguiente. Keiko Fujimori habla de 200.000 votos adulterados, sobre todo en Sierra Sur. 200.000 votos. A 200 votos, que es el promedio por mesa, tendrían que haber sido cómplices, cuando menos, ya no hablemos de delegados de partidos,
los 3 miembros de mesa en cada mesa, 200.000 votos, 200 votos por mesa son 1.000 mesas. 3 miembros de mesa en cada caso, tendrían que haber sido parte de la confabulación 3.000 miembros de mesa. Y hay formas de calcular estadísticamente cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos al día de hoy haya dicho que hubo fraude. Porque, ¿qué probabilidad hay de que 3.000 se hayan confabulado y ni uno solo, años después, haya admitido haber presenciado o sido cómplice de un fraude? Claro, y ya hicieron una comisión con Montoya en el Congreso, Con Montoya, donde, que no encontró nada, en Estados Unidos también. repartiéndose el dinero de los peruanos de manera irresponsable, y después dice, yo nunca dije que hubo fraude, si se fue hasta la OEA gritando fraude. O sea, ¿cómo puede ser tan mentiroso? Es un mentiroso. Y ayer nuevamente dice Keiko, antes de ayer, que hubo fraude. Mira, entonces, pero en honor a la verdad, eso es algo que en una sociedad polarizada... Lo mencionas en tu libro, López Aliaga gritó fraude cuando empezó a ganar las elecciones, se acabó el fraude. Ah, sí. ¿Qué pasó? Ya había convocado una movilización porque el conteo rápido y el recuento inicial daban ganador a este militar que ahora está preso. Urresti. Yeah. Pero cuando el conteo cambió a medianoche a favor de él, la movilización convocada para el fin de semana desapareció y las acusaciones de fraude desaparecieron. Pero esto es una cuestión, yo creo, de que tiene que ver con las personalidades radicales, sin importar si es derecha o izquierda, que ya no estoy tan seguro que esto exista, porque mencionas que AMLO también, con la popularidad que tiene AMLO, cuando perdió la primera elección, declaró fraude. Pero perdió, la segunda también. Y después intenta controlar el ente electoral, como lo están haciendo ahora. Fraude en 2 ocasiones. Ya, la primera le puedes conceder. Evo Morales, que ni siquiera respetó el referéndum que él mismo convocó. Claro, que él mismo convocó. Ya ni te digo, ya. No, bueno, primero hay proyectos autoritarios y ahí las elecciones son lícitas cuando las ganas tú, si no, al margen de que ser derecha e izquierda. Pero el radicalismo, la polarización sí tiene el elemento siguiente. Si el otro es literalmente la encarnación del mal, un hijo de Bolsonaro en campaña dijo que, si mal no recuerdo la expresión, fue que Lula era el representante del demonio en la tierra. Si el otro es la encarnación del mal, su triunfo no puede ser legítimo. Tú no, por muy popular que sea, tú no puedes permitir que el mal gane. Claro. ¿No? Ahora, si hay un elemento de diseño institucional, acá lo hacen, digamos, para hacer la secuencia. No digo que la izquierda no haga lo mismo, pero la derecha radical, que es mi objeto de estudio, en América Latina casi nunca ha aceptado una derrota. Creo que el único caso es Cast en Chile, ¿no? Pero en Cuba, en Paraguay, pese a que ni siquiera queda segundo, queda tercero, pero igual habla de fraude. Si no me equivoco, queda tercero, igual habla de fraude. Trump, Keiko, Bolsonaro, que está, digamos, procesado por eso, y el propio Milei, como Trump en la primera elección, Trump dice que hubo fraude en su contra cuando gana. Como no gana el voto popular, sino gana por el sistema de colegio electoral, alega que no gana el voto popular porque votaron no sé cuántos cientos de miles de indocumentados, cosa de la cual no hay absolutamente ninguna evidencia. Milei clama fraude en la, si mal no recuerdo, en la primaria que gana, ¿no? Porque fue simultánea entre todos los partidos. Ahora, hay una diferencia con Europa. Acá, aunque obviamente tener una bancada importante en el Parlamento cuenta, lo más importante es ganar la presidencia. Y además hay segunda vuelta. La propia segunda vuelta genera polarización a veces. Por ejemplo, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, entre los dos no sacan 1/3 de los votos, o cuando mucho 1/3 de los votos. No, de hecho, quien dejó pasar la segunda vuelta fue el voto en blanco. Sí, pues. Pero una vez que pasan justo esos dos candidatos, la segunda vuelta se polariza. No es una polarización que viniera desde la primera. Aparte, ¿sí? Ponte a pensar, cuando Keiko Castillo sale en las barras, le lleva 20 puntos. 20 puntos. Sí, pues. O sea, ¿te parece raro que gane Castillo si le lleva 20 puntos? Sí, pues. No, por eso, pero digo, para que veas cómo la polarización... Algunos creen realmente lo que dicen, otros simplemente no creen que el mal pueda ganar, y por ende, pero solo para añadir eso, lo mismo a la gente que niega que Castillo intentó dar un golpe de Estado. No, claro que lo hizo hasta las patas. O sea, simplemente la realidad se acomoda a tus deseos. Pero tú mencionas que en los sistemas europeos
tienen que formar gobierno. Tienes que hacer coalición. Coaliciones. Entonces acá es como que te dejan de lado, pero tienes que patalear por supervivencia. Aquí sí puedes quedar de lado. Claro. Porque si pierdes la presidencia y además no tienes mayoría parlamentaria, quedaste fuera del gobierno. Y eso me lleva a una pregunta de docencia. ¿Se puede explicar brevemente cuál es la diferencia entre un sistema presidencialista o parlamentarista y qué es lo que tenemos acá? En un sistema presidencial, presidente y Congreso se eligen por separado, ¿no? ¿Ya? Y entonces puede haber mayoría de un partido, nos pasó con el Fujimorismo y PPK, mayoría de un partido en el Congreso, pero la presidencia en manos del representante de un partido distinto. Y eso puede generar conflictos entre es el sistema presidencialista. Eso es el sistema presidencialista. En un sistema parlamentario el que gobierna ni es el presidente, suele ser el primer ministro, aunque el nombre puede cambiar, ni es elegido directamente por el pueblo. El pueblo elige al parlamento y quien tenga mayoría en el parlamento, la mayoría parlamentaria es la que elige al jefe de gobierno. Entonces, tú puedes perder la elección, pero por coalición de gobierno formar parte del gobierno. Necesitan tus votos en el Congreso para elegir a su candidato a jefe de gobierno, y entonces los partidos de derecha radical pueden llegar al gobierno aún perdiendo la elección, cosa que acá es casi imposible. Dime, ¿crees que actualmente hay una diferencia o existe una derecha como tal o una izquierda como tal? Vamos, China es un agente en el mercado bárbaro, genera un consumismo terrible que podría calificarse de derecha. Trump con la guerra de aranceles que está haciendo un proteccionismo que no sería propio de un liberal, que la derecha tiene los tratados de libre comercio, supuestamente, agilizar el comercio. Entonces no entiendo, alguien de derecha haciendo medidas estatistas, ¿qué onda? Entonces... Ahora, el tema es creer que el estatismo es siempre de izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, el fascismo era estatista, ¿no? Claro. Hay una gran diferencia. Hay un cierto tipo de capitalismo que sí es compatible. Claro, algunos dicen eso no es capitalismo. Sí lo es. Solo que no es capitalismo liberal, no es capitalismo en el cual las empresas tengan éxito económico porque son competitivas en el mercado. Es el capitalismo de amigotes, como le llaman en España, que hemos tenido aquí. El caso Odebrecht, el caso Club de la Construcción. El que tenemos. Que tenemos al día de hoy. No ganas una licitación por tener la mejor oferta. Claro. Ganas una licitación porque eres el que... En el caso del Club de la Construcción, las constructoras se ponían de acuerdo, pues esta vez ganas tú, y ya estaba institucionalizado qué porcentaje del contrato era la COI. O sea, no es una economía de mercado, pero media tranza, o sea... No, no es de mercado, es capitalista porque es empresa privada, y gran empresa privada, porque los beneficiarios del mercantilismo, que es el término al que se le da... ¿no? Suelen ser las grandes empresas, no el bodeguero. Claro, de la esquina. Acá de verdad no se regula solo el mercado. No, en lo absoluto. De hecho, está ya. No se regula solo en ninguna parte. Es una economía planificada en cierto lobby. Sí. Entonces es una economía soviética planificada. No es una economía de mercado. Yo soy de los que cree que si tuviéramos una economía de mercado, por ejemplo, los servicios serían más baratos, ¿no? Porque tuvimos mucho tiempo de monopolista a Telefónica. Sabemos lo caro que era el teléfono. Ahora mal que bien hay competencia, una competencia imperfecta, pero mal que bien hay competencia, ya puedes conseguir tarifas muy baratas, ¿no? Claro. Cuando no había competencia, las tarifas eran mucho más caras. Yo soy de los que cree que si realmente tuviéramos economía de mercado, los precios serían menores en muchas áreas, ¿no? Claro. En ese sentido sí creo que la economía de mercado sería un paso positivo, solo que le llamamos economía de mercado, pero en muchas áreas no es eso lo que tenemos. No, que el problema no siempre son los sistemas, sino las personas. Dicen, ya, voy a hacer esto y no lo hacen. Correcto, Guille, seguimos. Entonces, ¿pero sí crees que existe una derecha y una izquierda en el mundo actual? A ver... Esos términos no tienen la capacidad explicativa que tenían hace 50 años. Claro. Hace 50 años, empresa pública estaba muy asociado a izquierda. Yo no soy de los que creen eso, dicho sea de paso, ¿no? Porque a veces la empresa pública es un mecanismo para medrar a costa del Estado. Claro, claro. Y eso no tiene nada de progresista. Pero hay muchos en la izquierda que creen que si es empresa pública eso es progresista per se o de izquierda.
yo no creo eso, pero digamos, por ejemplo, había diferencias más grandes respecto al papel de la empresa privada. Mira, por ejemplo, el plan de gobierno de Perú Libre en primera vuelta. Los sectores estratégicos de la economía estarán en manos del Estado. Iba a expropiar sectores llamados estratégicos. Eso era un criterio muy claro para diferenciar derecha o izquierda, de izquierda hace 50 años. Claro. La mayor parte de la izquierda hoy en día no plantea eso. Entonces, eso es una diferencia que ya casi no existe. Claro, está desfasado. El sentido. Bueno, lo que pasa es que están haciendo ideas marxistas cuando Marx plantea sus teorías antes de la Revolución Rusa. Entonces, sí. Ya el mundo no es así. Y hablan del marxismo cultural. O sea, yo no sé si Marx hubiese pensado. Bueno, yo no conozco a nadie que se autoperciba se autodefina como marxista cultural, ¿no? En ese sentido. Aparte, justamente ese planteamiento de tu libro, y de repente lo puedes explicar, porque creen, y también la amenaza fantasma, ¿no? Que ven que hay un bloque unificado de una izquierda marxista y las cosas no son así. O sea, dentro de la izquierda hay unas luchas caínitas, traicioneras, hay izquierda pro LGTB, izquierda homofóbica, claro, algunas por ideología, algunas por interés. Porque, por ejemplo, yo no sé quienes creen que... Pero, por ejemplo, mira cómo votan. Miren temas como ley forestal, eliminar la detención preventiva, casi todo lo que sea contrario al interés de la mayoría de los peruanos, Fuerza Popular y Perú Libre votan juntos. Y entonces ahí te das cuenta que más que... por mucho que digan ser ideológicamente, digamos... ubicarse en polos opuestos ideológicamente hablando, son básicamente grupos de interés, y grupos de interés lastrados por la influencia de grupos criminales de complicidad, que legislan en favor propio, en favor de los grupos que los promueven, y muchas veces son los mismos. Es lo que yo digo, no, que tú estás en contra del capitalismo. No, yo estoy más a favor que tú que el capitalismo. Bueno, fuera. Bueno, a mí me dicen, ¿por qué? Yo alguna vez lo mencioné, ¿no? ¿Por qué estás contra la empresa privada? Digo, ¿cuándo he dicho que estoy contra la empresa privada? Si eres caviar. Entonces fíjate la lógica. No me preguntan a mí qué pienso de la empresa privada. Dicen, Farid es caviar. Los caviares están contra la empresa privada, luego entonces Farid está contra la empresa privada. Caviar o no, yo nunca he estado contra la empresa privada. Yo he sido empresario, más aún. No hay ninguna evidencia. Pero el tema es que para eso te sirve la ideología, para encasillar al otro. Y justamente, como soy caviar, tengo que estar contra la empresa privada, no importa lo que yo haya dicho respecto a ese tema. Más bien, ahí me extraña. Ahora, sobre la pertinencia del término derecha radical, aunque los términos derecha e izquierda no tienen la capacidad explicativa que tenían hace 50 o más años, hay dos razones por las cuales el término derecha, y en particular derecha radical, siguen siendo relevantes. Algunos de aquellos a los que yo me refiero como tales se autodefinen de derecha. Por ejemplo, Santiago Abascal, líder de Vox, fustigaba al Partido Popular llamándolo la derechita cobarde, la derechita que hace concesiones en la batalla cultural a la izquierda, mientras que él era la derecha de machos, la derecha de verdad, pero usa el término derecha para describirse. Entonces, primera razón, algunos se autodefinen como derecha, no todos. Marine Le Pen no, por ejemplo. Marine Le Pen dice, ahora la división fundamental es soberanismo o nacionalismo contra globalismo. Está implícito que el globalismo están liberales e izquierdistas y los soberanistas son en su mayoría de derecha, pero ella no usa el término, pero algunos usan el término para autodefinirse, y es un término que se usa mucho en la academia por la influencia de un autor particular, aunque no solo él, Casmut, que habla de derecha populista radical, por eso uso el término. Ya, pero acá se ha polarizado de una manera con tanta ignorancia que a personas como PPK ya lo consideran comunista. Mira la campaña en contra de Rafael Belaúnde. De izquierda. ¿Qué va a PPK es el epítome del capitalismo. Claro, y dicen que es caviar de izquierda. Funcionario del Wells Fargo Bank. Tiene para enseñarle de capitalismo a los capitalistas peruanos.
Aparte se casó con la hija de uno de los directores de la CIA y algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, pero mira el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde y Pedro Cateriano, la derecha radical se les va encima. Ellos se autodefinen de derecha liberal, pero ellos sí son liberales, esa es la diferencia. Bueno, yo sí tengo mis ideas ahí han puesto un logo que parecen... Bueno, el logo es una metida de pata, aunque ellos alegan que es el cóndor andino, no es el águila nazi, pero se parece demasiado, deberían considerar cambiarlo. Además hay gente que me dice, pero el águila no tiene la cresta que tiene el cóndor y ahí está la cresta. No digo que lo hayan considerado necesariamente, pero probablemente deberían reconsiderar, ¿no? Pero cuando tú los oyes hablar, son derecha liberal, cosa que en el Perú casi no existe. Dos preguntas, sí, ya para acabar. En tu libro anterior, El Eterno Retorno, hace un rato estábamos hablando de que hay un votante duro, ¿no? Un núcleo duro de votantes que ni a balas se creen los fake news, ¿no? Que acá también mencionas como hay testimonios de creadores de fake news, ¿no? Sí, sí. Y que hasta se enorgullecen de eso. Dicen que la gente comparte más que las noticias verdaderas, comparten los titulares. Están diseñados para ser impactantes y por ende tienden a ser compartidos de las noticias falsas. Las noticias falsas en mayor proporción que noticias verdaderas. Y la gente lee el contenido. Tú pones un titular y de repente el cuerpo de la nota es de otra cosa y la comparten. Por eso es tan común ahora titulares en medios relativamente serios, digamos, y el contenido no tiene nada que ver con el título, pero el título era tan atractivo que te jaló a abrir y estuviste expuesto a la publicidad. Claro, pero hay un experimento que mencionas en este libro social, que hay gente que se le consultaba y decían que la toma de poder de Trump fue la más masiva de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Ahí donde está esta laguna y el obelisco. Y cuando se le muestran las fotos aéreas contrastadas con las de Obama, las de Trump tienen varios claros, ¿no? Varias partes sin gente. Y la de Trump sí es una barbaridad. La de Obama sí hay un montón de gente, ¿no? Y aún cuando a varios se les muestra la evidencia, un buen porcentaje todavía no cree. Es un porcentaje menor, pero el tema es que no hay forma de negar el hecho. Claro. De que la toma... A ver, es un tema menor, pero ese es el tema con Trump. Trump miente... No es que mienta porque lo que está en juego es importante. Miente porque es una estrategia política el mentir sistemáticamente. Y entonces, claro, cuando tú descubriste que la afirmación era falsa, ya ha dicho 3 cosas más y ya está en otro tema, ya la discusión... Pero él lo dijo, yo puedo agarrar a gente ahorita a tiros en la Quinta Avenida y no perdería un voto. Tanto como no perder un voto no es cierto, pero a ver, surgen 2 tipos de actitudes. Hay más de un 10% que viendo las fotos en donde es evidente que en la toma de mando de Obama hubo 5 o 6 veces más gente que en la de Trump, se resiste a admitir lo que ve en sus ojos. Presumo que creerá que alguna de las 2 fotos es falsa o trucada. Hay un porcentaje que va entre 10 y 15%, que es así. Ese es digamos, el voto duro. Hay gente que termina admitiendo que Trump miente con cierta regularidad, pero sigue votando por él porque la razón por la que vota por él no es porque crea necesariamente en todo lo que dice, sino por lo que creen que representa. Dame un segundo. Claro, entonces me dices que esta gente se resiste... Hay un porcentaje que es permeable a cualquier evidencia. Perdón, es impermeable a cualquier evidencia. Ahí entra a tallar lo que menciono en ese libro. Bueno, es un hallazgo de la psicología experimental y social. La disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva y devaluación reactiva. Son 2 cosas. Disonancia cognitiva es... Por ejemplo, si tú has rendido culto al sudario de Turín como el sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Cristo tras la crucifixión, no importa qué evidencia te presenten, vas a ser reacio a admitir de que no es el sudario de Cristo y no es el sudario de Cristo. Claro. La Iglesia nunca lo autentificó. Sí. La Iglesia tuvo una actitud muy oportunista. Permitió que se le rindiera culto, pero nunca lo dio por
válido como el sudario. No, pero cuando permitió que se saque un pedazo de la tela, se demostró el carbono 14 que no era de como tiempo de 1400 años después. Bueno, la gente empezó a decir cosas como el Señor actúa de maneras misteriosas, tal vez el proceso de resurrección de Cristo alteró la química, la composición química de la tela, y eso falseó el resultado de la prueba de carbono 14. En 3 universidades distintas, ¿no? Claro, fueron varias pruebas, y todas llegan a la misma conclusión. ¿Qué es lo que siempre se dijo? Porque ese sudario no se encuentra en tiempos de Cristo, ni se encuentra en la Palestina histórica, se encuentra en Europa en el medioevo. Entonces, ¿cómo el presunto sudario de Cristo llega a Europa más de 1000 años después de la muerte de Cristo? Vi a alguien que analizó las proporciones y dijo, el cadáver habría tenido que ser enorme. Sí, pues. Pero el tema es que hay gente que se resiste a creer que no es el sudario de Cristo. Cuando nueva información contradice lo que son creencias acendradas que son importantes para ti, para tu identidad como cristiano, por ejemplo, hay dos posibilidades. Una en eso consiste el sesgo psicológico conocido como disonancia cognitiva. O ignoras la nueva evidencia y te quedas con aquella que conviene a tu relato, o tergiversas la evidencia para que termine calzando con tu relato. Claro. La idea de que la resurrección de Cristo alteró la composición química de la tela. El otro es, y por eso no las pruebas de carbono 14 arrojan que es de otra época. Lo otro es la llamada devaluación reactiva. En contexto de polarización tú no juzgas lo que el otro dice por el contenido factual de lo que dice, o sea, si es verdad empíricamente hablando, sino por la identidad que le atribuyes. Si el otro es un enemigo político, no vas a creer lo que diga, no importa si es verdad o no, porque lo juzgas como de quien viene, ¿no? Claro. Eso, dicho sea de paso, se utilizó en Israel, porque era un psicólogo judío, ganador del Nobel, Daniel Kahneman. Los israelíes, no voy a entrar en detalles, pero le mostraban el mismo plan de paz a grupos similares de judíos israelíes, varios grupos similares. Si le decían que el plan era propuesto por Israel, había mucha más aceptación del plan que si le decían que el plan era propuesto por los palestinos. El plan era idéntico, claro, pero lo juzgabas en función a quién presuntamente lo proponía. Es la falacia ad hominem, ¿no? Depende del... Yo recuerdo en la campaña de Keiko, no me acuerdo cuál del cuerpo técnico de Keiko, le dijeron algo, y unos bonos que dijo, y empezó a criticar, no, esto es un despilfarro, y dijo, pero eso lo está proponiendo tu candidata. Bueno, habría que ver, ¿no? Inmediatamente, ¿qué pasó? Dije. Entonces, claro, pero yendo a este razonamiento desde la psicología, no es que sea un atenuante, pero digamos, es como un método casi natural, porque es una cuestión de supervivencia. Pero por eso hay que tener en cuenta algo al momento de actuar políticamente. No todo el que vota por el candidato de derecha radical o de izquierda radical se ha comprado el discurso de derecha o de izquierda radical. Hay esta minoría irreductible, ese 10 a 15%, pero muchos hacen notar, lo menciono en el libro, que gente que votó 2 veces por Obama, en 2016 vota por Trump. Y el tema ahí no es que sean extremistas ideológicamente, porque si no, no hubieran votado por Obama. El tema es que Obama fue una gran decepción para la clase trabajadora, claro, y que históricamente había sido demócrata. Claro, y ese voto se lo gana Trump. Entonces tienes que tener en cuenta que hay razones válidas para el descontento que llevan a mucha gente a votar por un candidato como Trump, que no pasan por compartir su ideología o la ideología republicana. Claro, pero lo que voy es que si tu sustento tiene una raigambre religiosa bien marcada, ¿no? Como el sudario de Turín, o crees, pues, has sufrido invasiones, que el enemigo, ¿no? Los polacos, digamos, con los rusos, que el invasor... Entonces, cuando te demuestran lo contrario, hay un método de supervivencia que niega que de tu existencia, pero la verdad cuestiona tu existencia, mira, y tienes que negarla. Sí, pero ponte en el caso de Israel. El pueblo judío es un pueblo que estuvo al borde del exterminio en el Holocausto. Casi los erradican de la faz de la tierra. Y la identidad judía es una identidad de rememoración constante de ese pasado y del
y del antisemitismo secular, que termina en el Holocausto, pero la discriminación y la persecución no comienza con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Si tú eres parte de ese pueblo que además ha recabado la simpatía mundial durante mucho tiempo por lo que sufrió, ¿cómo puedes aceptar que el Estado que dice representarte, y en muchos casos del que eres ciudadano, sea acusado de genocidio? O sea, es un cortocircuito. Es perfectamente posible, pero ¿cómo? O sea, tu autopercepción tendría que cambiar radicalmente. Yo tengo amigos judíos que son críticos de la ocupación. No todos coinciden, pero algunos te dicen cambiar de narrativa. Uno lo compara con el proceso de desintoxicación de un drogadicto. O sea, tienes recaídas y es doloroso, hay síndrome de abstinencia, pero eventualmente lo superas. Bueno, pero no todo el mundo pasa por esa... Porque, digamos, no estamos hablando de una adicción y sus efectos sobre la salud, pero sí estamos hablando de algo equivalente a nivel de la psique. ¿Cómo sobrellevas eso? Ahora, lo que yo veo es que estos procesos de enfrentamiento son pues naturales, y uno retrocede la historia desde las épocas del Gengis Khan y tal. O sea, es natural que el hombre se enfrente, o tú tienes la esperanza de que en algún momento el mundo tenga un periodo de paz, de convivencia. A ver, ahí yo soy kantiano. Kant, que es un personaje de su época, era un misógino. Como era tan común, o sea, alguien tan brillante como Kant era misógino. Aparte tenía no una importa cuestión cuán de... inteligente seas, no siempre te libera de los Pero prejuicios. tiene una cuestión de igualdad de razas, pero entre razas europeas, ¿ah? A los africanos lo consideran inferiores. Sí, era muy... Pero él tenía una visión de la paz que no era optimista. Él decía, incluso demonios racionales, la condición es que fueras racional, no que fueras bueno. Incluso demonios racionales se darán cuenta de que hay alternativas mejores que la guerra para resolver los conflictos de interés, ¿no? Y él desarrolla una visión de cómo podría ocurrir eso. Pero él no parte de la premisa de que tengamos un anhelo intrínseco por la paz, aunque también tenemos eso. Los seres humanos, el tema es cuando se habla de la naturaleza humana, si algo sabemos hoy en día es que la naturaleza humana tiene multiplicidad de tendencias. Entonces el contexto hace que salga lo mejor o lo peor de ti, ¿no? Porque siempre pongo el ejemplo de los suecos, ¿no? Descienden de los vikingos, pueblos conquistadores y guerreros, y los suecos modernos tienen un estado de bienestar igualitario. Bueno, noruegos probablemente sean el odio tiene que ser aprendido. Yo no creo que si dejes a dos chiquitos en una isla se van a odiar naturalmente. No, pues cuando tú estudias esos temas, habitualmente el odio va asociado, o sea, cuando la identidad religiosa genera conflictos políticos, tú puedes tener prejuicios contra otra religión, pero sigues tu vida y eso solo aparece cuando te preguntan sobre el tema. Pero cuando para acceder a un cargo público tu religión importa, ahí pertenecer o no a un grupo religioso sí se vuelve un tema de identidad política. Entonces habitualmente las diferencias étnicas se politizan cuando están asociadas a acceso diferenciado a oportunidades en la vida, ¿no? Finalmente, Farid, tú tienes estudiantes, es una pregunta un poco, doble pregunta, ¿no? Con esto del TikTok y toda esta cuestión, ¿sientes que los estudiantes que has tenido, que tienes, no sé si están enseñando ahora, siguen leyendo? Porque me parece que alguna vez comentamos que hasta toman referencias de películas que son ficciones, ¿no? O sea, según el Bastardo sin Gloria, Hitler murió en un cine, quemado. A ver, creo que tienden a leer menos que antes, pero yo tiendo a leer menos que antes. Yo escucho más podcasts, veo más videos que antes. Antes no existía esa opción. Entonces el tema no es el medio, ¿no? Yo en general sí creo que la lectura tiene una gran ventaja. Tú lees a tu ritmo. Tú no escuchas un podcast a tu ritmo, aunque claro, puedes parar y retroceder, pero no todo el mundo. Se puede poner hasta la velocidad del audio, pero cuando la pones más lenta se escucha horrible. Sí, pues, pero tú tienes que seguir el ritmo del medio, sea audio, sea video, mientras que la lectura tú puedes establecer el ritmo y eso es importante, ¿no?
Y sí creo que se lee menos que antes, pero bueno, la verdad, yo leo menos que antes también. Claro. Pero precisamente porque hay otras formas de informarse o de acceder a análisis que no existían antes. Claro. Entonces, en principio no está mal, dependiendo de qué cosa escuchas o ves. Pero no te ha pasado cuando dices, profesor, en la película yo vi diferente, ¿sí? Ah, bueno, sí. No, pero es que tampoco quiero caer en este argumento fácil de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no lo fue. Hoy en día, yo mismo, ¿no? Hoy en día puedo acceder a las películas que quiera, a las series de televisión que quiero, a los libros que quiero. Nada de eso existía cuando yo era joven. Entonces, pero el que tengas mucho más acceso a información y a entretenimiento tiene la contraparte de que estás tan sometido a estímulos que creo que la capacidad de concentración no es la misma. Claro. Pero por otro lado, leyendo un texto hoy, ¿por qué te distraes? Por los hipervínculos que le llamaban antes. Saltas de una lectura a otra. Y eso también tiene cognitivamente para el aprendizaje una función, también ayuda. Antes tú seguías lo que decía el libro y nada en el libro te mandaba una orientación distinta a la contenida en el libro. No, pero el celular te agarra al costado leyendo, te estimula. O sea, leíste 5 minutos y dices, voy a buscar algo. No, el celular sí es una maldición para mí que empecé a enseñar cuando no existía. Porque los alumnos no pueden dejar el puto celular apagado. Y la broma habitual ahí es, esa no es mía, pero yo la uso en clase. Yo sé que estabas viendo tu celular porque nadie se mira la entrepierna y sonríe. Salvo, bueno, en fin. Bueno. El punto Salvo es... Rasputín. Pero a ver, por ejemplo, en redes sociales. Casi como todo en la vida hay pros y contras, ¿no? Tampoco creo que sea todo negativo. Por ejemplo, los jóvenes en Estados Unidos y en el Reino Unido son más liberales que sus padres. Y en el tema palestino específicamente, por ejemplo, mientras más, a partir de millennial, mientras más joven, más pro-palestino, cuando te preguntas qué puede explicar eso, de millennials para abajo, periódicos, canales de señal abierta ya no son una fuente privilegiada de información y son las redes sociales. Las redes sociales le han quitado el monopolio de la información a los medios tradicionales, que muchas veces compartían sesgos. Entonces, ese es un elemento positivo. Por eso los jóvenes son tan distintos políticamente a sus padres en algunos países, no en todos. Porque se informan a través de medios que son más plurales, pero ahí entra a tallar el problema. Que tengas la habilidad de darte cuenta de que no solo quienes coinciden contigo tienen razón, y busques información independiente con base en su contenido de verdad demostrable más allá de lo que tú pienses. Y claro, las redes tienen el tema de que rompen el monopolio de los grandes medios, hay mucha más oferta, pero tiendes, primero el algoritmo te lleva a buscar cosas en una misma dirección. Yo soy consciente de ese problema porque... Bueno, acá lo mencionas, creo que es como que si en este libro como que si viviera en dos países diferentes la misma persona. Sí, porque por otro lado no solo está el algoritmo que te da cada vez... El algoritmo está diseñado para atraparte como consumidor, no para hacerte cada vez más radical. Pero un posible resultado es que si ves fuentes solo de izquierda o solo de derecha, el algoritmo te va a dar más fuentes y a veces cada vez más radicales y te va llevando en esa dirección. Y a eso se suma la cámara de eco. El hecho de que la gente en redes empieza a interactuar selectivamente solo con quienes piensan igual. Bueno, a mí me resulta que lamentablemente yo tengo que bloquear a los radicales porque me parecen hasta peligrosos. O sea... Sí, no, yo ya antes trataba ayer puse que me gustó más Robot Salvaje que Flow. Y cállate baboso. No, a mí... Yo pongo un... Se pelean por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Literalmente es... Pero eso ya hay gente que se asusta. A ver, la cámara de eco no es solo que interactúas con gente que piensa como tú y eliminas de tus contactos o no interactúas con gente que piensa distinto. Es que como solo interactúas con gente que piensa como tú, dentro de ese grupo el radicalismo tiene un premio. Yo soy el más puro dentro de la doctrina. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, interactúo a veces, ya no, porque era muy desgastante. Intento hacerlo todavía, pero ya no tanto. Pero mira, si te hace yo he leído a Milei, yo he leído entrevistas, he visto debates televisados,
he leído sus libros. Yo cuando critico a Milei me baso... Yo interactúo con libertarios que no tienen la más puta idea de lo que dice Milei, más allá de viva la libertad carajo y un par de eslogans más, ¿no? Y te dicen que tú mientes cuando ellos no han leído nada, ¿no? Claro. Entonces eso ya es muy frustrante. Sí, es terrible, pero bueno, yo sí he depurado bastante mis contactos. De hecho, mi red, sobre todo la de Twitter, es muy solidaria, hay gente que siempre está apoyando causas sociales, pero bueno, en fin. Pero también, volviendo ya a ese tema para terminar, creo yo, sobre todo algunas películas clásicas, hay formaciones audiovisuales que sí son interesantes, ¿no? Por ejemplo, una película que me gusta mucho a mí, que no la veo hace años, es Tora, 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 de la invasión a Pearl Harbor, el ataque, que hay el manejo diplomático que se hace, está bien exhibido en esa película. Sí, película de los 70s. Y además ahí se cubre el tema de cómo había alguna información de inteligencia que iba en el sentido de prever un ataque y que Estados Unidos, la inteligencia estadounidense, la inteligencia militar desestimó esos indicios. Sí, ese es el esfuerzo de un funcionario diplomático americano. Pero bueno, entonces Farid, esperamos pues, casi es una ilusión, ¿no? Pero que por lo menos un tiempo, ¿no? Para el mundo desintoxicarse. No, yo en mis ratos libres veo películas de zombies, leo ciencia ficción. Yo soy un escapista en mis ratos libres. ¿No te recarga mucho leer tanta política? Por eso, en mis ratos libres yo no quiero documentales. Yo no puedo, yo pongo la tele, yo digamos, el escapismo, porque no quieres enfrentar la realidad, es una cosa. Pero cuando tu trabajo consiste en enfrentar la realidad para exponerla, para debatir, el escapismo es perfectamente legítimo. Ahora, yo en mis ratos libres no quiero saber del mundo. Hay gente que me dice que te estás evadiendo, que no sé qué. Oye, yo ya sé lo que pasa. Tampoco tengo que estar contaminando todo el día, ¿no? Yo no solo estoy informado, mi trabajo es informar y a veces debatir, y por ende yo no puedo desconectarme del todo, pero en mis ratos libres no quiero saber más de eso. Pero tú por lo menos ya tienes, digamos, fuentes que son independientes, en las que confías. Eso es un trabajo que toma tiempo. Pero a ver, no solo hay fuentes mejores que otras, igual hay que contrastar fuentes. Yo si tuviera que dar un solo consejo en materia de fuentes, no leas solo fuentes que coincidan con tu forma de pensar. Yo esto es algo que literalmente hice, ¿eh? No, va a sonar medio raro, vamos a pensar que soy una persona extraña, pero yo en un momento dado dije, ¿cuál es el mejor vocero? Yo era más bien muy radical de izquierda cuando era joven. Dije, ¿cuál es el mejor vocero del pensamiento liberal que puedo encontrar? En mi opinión, revisando, fue la revista The Economist. Voy a ¿La revista cuál, perdón? The Economist. The Economist. The Economist, una revista inglesa. Sí. Y sigo pensando que es de lo mejor que hay dentro del pensamiento liberal en revistas periódicas. Y dije, voy a contrastar mis opiniones con las de The Economist. The Economist nunca se enteró que yo existía, salvo porque soy suscriptor. Pero yo me hice el firme propósito de contrastar lo que yo creía con lo que encontraba en The Economist, tratando de ser justo con el argumento del rival. Y debo confesar hidalgamente que perdí la mayoría de los debates. Son debates que solo ocurrieron en mi cabeza, nadie más se enteró que existía. Pero tener la entereza moral de que si el otro tiene razón y tú no, por muy mal que te caiga, la verdad es lo que debe prevalecer. Bueno, eso lo veo un poco el budismo, que es otra cosa que yo practico, que una de las causas del sufrimiento es la ignorancia. No la ignorancia de ser un tipo bruto, pero además, sino de no conocer la información real. Ignorancia mezclada con ego. Claro. Esa es la mezcla letal. O sea, a veces tú dices, no puedo hablar con ese pata, y de repente cuando ven que tiene más puntos en común que de los que uno cree. No, e incluso si no tienes puntos en común, escucha. Sí. Escucha y ve si sus argumentos intentan sustentarse en lógica y evidencia. Claro, entonces no importa qué tan diferentes sean tus puntos de vista, por lo menos el diálogo es posible, aunque no llegues a acuerdo, por lo menos clarificas la naturaleza de la discrepancia. Y justamente lo comentaba, me parece en la presentación de la entrevista, antes de que llegues, que cuando tú niegas al otro, no hay, o sea, ya no hay diálogo, ya no hay política, no hay nada, sí, pues, porque solo hay que derrotarlo. El pensamiento único, hay que asesinarlo, hay que matarlo, hay que enterrarlo, entonces eso es fascismo, el pensamiento único ya se
Entonces ya para qué hacemos elecciones ni nada, ya se acabó la política. Sí, pues. En fin. Bueno, amigos, ya se nos está haciendo de noche. Acá Farid nos hace una conferencia, el camarógrafo se está durmiendo. Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana Ha estado de pie todo el tiempo. Sí, ¿por qué no te has falta de sentado? consideración. y te has podido sentar. Bueno, y la reivindicación de un enemigo común. Tienen que leerlo. De repente les voy a leer un poco en otra presentación. Está muy buena la contratapa. Y bueno, Farid Gajat no necesita mayor presentación. Pueden encontrar en redes sus opiniones, en internet, en YouTube. Y siempre es bueno escucharlo para tener una visión sosegada, sin insultos, sin estas emociones desbordadas, ¿no? Sobre elementos que pueden ser muy emocionales, ¿no? Que son las guerras, las crisis internacionales. Gracias, Farid, por estar acá. Con gusto, paisano. Ahora nos vamos por un shawarma.